Buenos días. Ya son casi las 11 de la mañana. Hoy estamos a 4 de septiembre. Aquí hoy es un día de fiesta, se celebra el Día del Trabajo. Tenemos el capítulo 11, que es el que corresponde al día de hoy. Dice: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gabaa de Saúl, dijeron: esta palabra es oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl esta palabra, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y lo contó en Besec. Y fueron los hijos de Israel 300,000 y 300,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los hijos de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Este es el capítulo 11 del primer libro de Samuel. Fíjense que nosotros podemos aprender aquí en este capítulo. Ustedes saben que había un grupo
que tenían a Saúl en poco. Yo decía, Saúl como rey. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía un récord de guerrero, no lo tenía. Y es que tú no necesitas tener un récord, un historial. Tú solamente lo que necesitas es creer en Dios. No importa donde Dios te ponga, tenga o no tenga experiencia, Dios te va a apoyar. Dios te va a sustentar. Y este es el mensaje. Esta historia tan bonita, lamentablemente Saúl se corrompió. Pero esta es una historia bien bonita. Porque, ¿qué usted tiene que tomar en cuenta? El Espíritu de Dios viene sobre ti. ¿Quién fue que vino sobre Saúl? ¿Su experiencia? No. No fue su experiencia. Fue el Espíritu de Dios que vino sobre Saúl. Y fíjense que dice, tal vez este muchacho nunca había matado un animal. Porque según la historia, como comienza la historia, Saúl era un muchacho de casa, de su casa. Son muchachos que dice que se crían entre la falda de la madre. Y no tienen como esa malicia, ese desenvolvimiento que tiene un muchacho que se ha criado en la calle. Entonces Saúl era así, Saúl no tenía ese desenvolvimiento y por eso muchos lo rechazaron. Pero ¿qué pasa? A eso que rechazan o a eso que nos rechazan es a quien Dios usa. Para nosotros entender que Dios no somos nosotros. Es Dios que nos usa. Y esto es lo que Saúl representa. Pero fíjese, también hay que ser no se puede ser negligente. Hay que hacer la diligencia. Saúl rompe los dos toros, los dos bueyes, lo parte y dice que el que no sale a defender a los de Jabe le va a pasar así. Pues tuvieron miedo y hicieron lo que Saúl dijo. Pero fíjense, en ningún momento usted vio que Saúl hizo sacrificio. Parece que tampoco estaba acostumbrado a eso. Lo primero que tenía que hacer Saúl era hacer sacrificio y ir delante de Dios y preguntarle a Dios. No, él se encendió en ira. Mire lo peligroso que es la ira. Se encendió en ira, mató los bueyes y amenazó al que no trabajara, porque eso es lo que hace el gobierno. El gobierno te amenaza. Que si tú le hablas mentira al gobierno y el gobierno hablando un montón de mentiras, pero tú no puedes. Tú no puedes hablar mentira. Entonces, ese es el trabajo del gobierno, amenazar, atemorizar. Así es como el gobierno actúa. El gobierno no va delante de Dios. Esto es hermoso, este mensaje. El gobierno va delante de Dios a preguntarle, ¿podemos hacer esto? No. ¿En qué se apoya el gobierno?
en las fuerzas militares. Preparan esos hombres para que esos hombres trabajen así, maten. El militar está preparado para eso. Acondicionan su mente para eso. Por eso es que mucha gente que se van a la milicia se vuelven locos. Otros se salen, otros renuncian. Pero los que se quedan, tienen que tener ese odio. Porque si no lo tienen, ¿cómo van a combatir al enemigo? Le va a dar pena. Y esto es lo que el Señor nos enseña a nosotros a través de la historia de Saúl. La historia de Saúl es una historia muy bonita para nosotros reflexionar. Y claro, todos los países necesitan militares, eso es verdad. ¿Pero por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Y como nos hemos alejado de Dios, entonces ya Dios no pelea, no trabaja por nosotros, sino que nosotros lo estamos haciendo con nuestra propia fuerza. Y con nuestra propia fuerza no es fácil porque el cuerpo se agota, el cuerpo se cansa. Y entonces viene la desgracia. Así que este es un capítulo donde nosotros tenemos que reflexionar y orar mucho por los militares. Orar mucho. Porque no es fácil. No es fácil por lo que tiene que pasar un militar. Cuando un militar se enfrenta al enemigo y muchas veces tiene que matar personas inocentes del otro bando, del bando enemigo. Tiene que matarlo aunque no lo quiera, porque él pertenece a ese país, a esa nación. Así que aprendamos nosotros que cualquier dificultad que venga a nosotros, primero ore. Porque antes de usted venir con ofrenda, usted ore primero. Usted ore a Dios. Porque muchas veces la ofrenda que usted trae, Dios no la quiere. Tal vez usted le trae ofrenda de dinero a Dios, pero tal vez Dios lo que quiere es que usted vaya a limpiarle la casa a esa anciana. Otra vez Dios quiere que con ese dinero usted compre comida y le dé comida a esa persona que está a su alrededor. Tal vez es la ofrenda que Dios quiere. Así que por eso es que tenemos que orar primero. Oremos primero. Dios le dio la victoria, es verdad. Dios le dio la victoria a Saúl. Pero más para adelante usted va a ver lo que pasa. Entonces, esto es como una espada de doble filo. Porque no es raro que Saúl haya correspondido así violentamente y para la guerra. ¿Por qué? Porque Saúl representa el gobierno, los gobiernos actuales. Así es como los gobiernos actúan. Hay mucha delincuencia. Ellos no buscan la manera de ver por qué hay tanta delincuencia. No, vamos a matarlo. Cuando un presidente está con Dios, entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué los jóvenes no quieren estudiar? ¿Por qué los jóvenes prefieren delinquir? Entonces, por eso se llama el gobierno, porque se reúnen en ese grupo y ellos analizan
vamos, vamos a poner más parques, vamos a darle beca para que estudien, porque hay muchos muchachos que no pueden estudiar porque no tienen para pagar ni el pasaje para llegar a la universidad. Entonces el gobierno tiene que proveerle eso a los jóvenes o a las personas que quieren estudiar. Aquí el que no estudie es porque no quiere. Aquí el que no se prepara es porque no quiere. Aquí hay escuela para todas las edades. Todas las edades habidas y por haber, aquí hay escuela. Y también hay mucha gente que tienen ayuda. Que tienen la ayuda de que le dan un apartamento asequible con una renta que la pueda pagar. Y usted puede tomar tiempo para eso. Pero lamentablemente, ¿sabe? Hay gente que no quiere pagar el precio porque eso siempre pasa. Eso siempre pasa. No quieren ir a la escuela, llegan, otros llegan también muy cansados. Pero eso es parte del precio que hay que pagar. Porque es que nosotros, si no nos ponemos en expectativa, nunca vamos a salir de donde estamos. Todo en la vida es sacrificio. Todo es sacrificio en la vida. Nada viene por venir. Usted tiene que pagar un precio. Lo que llega fácil, fácil se va. Entonces, nosotros, esas son las cosas que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos. Lo que es fácil, fácil se va. Todo tenemos que pagar un precio. No podemos nosotros pretender que hay cosas que las voy a coger a la fuerza. Quiero dinero, me meto y robo. No. Eso es muy mal, y aparte de que está mal, también no te lleva a ti, no te lleva a un buen final. Porque tú tal vez te puede ir bien. Te puede ir bien. Yo veo muchos documentales acerca de personas que se dedican a estafar, a robar, a clonar tarjetas. Ahí en Netflix hay una historia de un hombre que, mire, ese tipo fueron millones y millones que cogió estafando por internet. Pero cuando él pensaba y disfrutó, no le digo que no, el tipo disfrutó, pero cuando él pensaba que se había burlado, lo agarraron a pasar la vejez en la cárcel. Y eso es lo que yo le digo. Usted puede hacer mucha poca vergüenza, como dicen, mucha sinvergüenza, pero tarde o temprano te van a agarrar. Tarde o temprano te agarran. Y el problema es que cuando te agarren la vas a pagar toda junta. Toda junta la vas a pagar. Y aquí es verdad que tiene comida, es verdad que tiene un techo, pero no hay una maldición más grande que privar a una persona de su libertad. Y después que está viejo, peor. Así que procuremos nosotros, cuando necesitamos algo, venir a Dios primero. Venir a Dios primero. Y Dios te va a guiar por donde tú tienes que ir para que te vaya bien en la vida. A ti y a tu familia. Que Dios te bendiga.